buenos días a todos los presentes aquí hoy. Le damos la bienvenida a estos actos. Llamamos al compañero para comenzar con el himno. Todos de pie, por favor. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! En este instante damos inicio a los actos por el 82 aniversario, uno de los hechos más bochornosos de la historia de la intervención y la ocupación yanqui en Puerto Rico. Hechos que fueron definidos en su propio carácter por el pueblo puertorriqueño y luego refrenados en un comité dedicado a la valorización y estudio de violaciones de derechos humanos, que no tuvo más remedio que calificarlo como una masacre. Nos referimos a la masacre de Ponce. El 21 de marzo de 1937, cuando el Partido Nacionalista de Puerto Rico se propina llevar a cabo una manifestación pacífica en una marcha en reclamo por la encarcelación de presos políticos. Recordemos que don Pedro Albizu Campos y 7 compañeros estaban en prisión en espera del resultado de la apelación de sus casos y ser conducidos a cualquier pena de prisión en territorio estadounidense. Pues bien, cuando estos manifestantes pacíficos, encabezaron por los cadetes y enfermeras de la República, empezaron a marchar de forma intencional y premeditada, concentrada y criminal, las fuerzas represivas de la colonia empezaron un tiroteo y un ataque a los manifestantes que resultó decenas de heridos, 17 personas muertas. Este no fue un hecho causal, fue resultado de la impulsividad de algún mando militar. Se trató de un ataque diseñado para desmoralizar al pueblo creyente de la independencia y dar una lección a los nacionalistas. Las fuerzas represivas persiguieron a los nacionalistas, incluyendo dentro del hospital. El pueblo los protegió. La agenda del imperio estadounidense desde su invasión de nuestras tierras ha sido destruir la nacionalidad puertorriqueña como pueblo y lograr la asimilación total de la colonia. Todo ha implementado en aras de su objetivo, desde la promoción de la ignorancia y la cultura del no trabajo, la inmigración, hasta la represión, la cárcel y tortura y el asesinato.
Frantz Fanon dijo: el sistema colonial es incomprensible sin la tortura. Para ese sistema de tortura no es un accidente o un error o una falta, es una modalidad de relaciones entre ocupantes y ocupados. El imperio yanqui lo ha demostrado fehaciente en Puerto Rico. Desde 1960 la comunidad internacional se ha pronunciado a favor del fin del colonialismo en el mundo. Sin embargo, Puerto Rico sigue siendo una colonia producto de una intervención militar y agresión a acto de repudio por el derecho internacional. A la colonia hay que cambiarla. Y en primer lugar, derrotando la ignorancia de las armas del conocimiento y el saber, venciendo la indiferencia, hurgando en la historia heroica de nuestro pasado, para conocer quiénes somos nuestras raíces y construir nuestro futuro. No el futuro del imperio en una patria, sino en una patria liberada. Hoy dedicamos estos actos, están dedicados de manera muy especial al pueblo heroico de Venezuela, que hoy combate contra el imperio y su revolución. Es el mismo liderato utilizado por el imperio en otras intervenciones en Chile, contra Salvador Allende, en Honduras, contra el presidente Zelaya, en Irak, en Libia, en Siria, en Ucrania y en fin, inyectar de dinero a grupos de oposiciones con propio imperio, crean y amarrarlos a fin de crear un estado de inestabilidad tal en el país hasta que se produzca su objetivo: derrocar el gobierno constitucionalmente elegido. Este mes, en estos actos, cuando invocamos la presencia del presidente eterno Hugo Chávez Frías, sepa el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que Puerto Rico estamos alertas y vigentes y que cuente con toda nuestra solidaridad y apoyo. Gloria eterna al comandante Hugo Chávez Frías. Gloria a la República Bolivariana de Venezuela. En este mes de marzo, el 8, se celebró el Día Internacional de la Mujer. La primera convocatoria de esta celebración tuvo lugar en el 1911 en Alemania, Australia, Dinamarca y Suecia, exigiéndose una conmemoración desde entonces a numerosos países. En 1975, la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, son 2 años más tarde, la Asamblea General de la ONU declaró el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Se trata de una jornada de carácter indicativo. En este año tras año se busca poner en conocimiento a la sociedad trato injusto de desigualdad social y laboral que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. La gran propulsora de este proyecto fue Clara Zetkin, y una comunista alemana que dedicó su vida a luchar por la igualdad de las mujeres en la sociedad. No hay representación más pura y más perfecta en Puerto Rico que la figura de Lolita Lebrón, quien el 1 de marzo de 1954 liberó en comando compuesto por ella junto a 3 varones, dignos caballeros de la nación puertorriqueña, que atacó el Congreso de los Estados Unidos con cuya acción colocó la lucha de los puertorriqueños por la libertad en el mundo entero. Estamos en el año del centenario de su natalicio y debemos celebrarlo en grande, con el mejor homenaje que todos podemos hacerle. Todos nuestros esfuerzos y voluntades para liberar la patria. Gloria eterna a Lolita Lebrón. Gloria a Lolita Lebrón. Pedimos un aplauso para todas estas mujeres combatientes que en el transcurso de toda esta época están luchando contra las cadenas y han entrado a la inmortalidad. Llamamos en este momento al presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, al compañero Geraldo Lugo Segarra, para hacer uso de la palabra.
Buenos días. Señoras y señores, jóvenes, nos encontramos en el escenario de uno de los más grandes crímenes lesa humanidad que ha vivido el pueblo de Puerto Rico. Pido un minuto de silencio para el alma de los héroes y mártires de la nación puertorriqueña. Todos de pie, por favor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos un jueves a las 10 de la mañana en Río Piedras? En Ponce. ¿Qué estamos recordando? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Es importante porque solo el recordar y solo la memoria que nosotros podamos lograr mantener en la psiquis colectiva le da valor al sacrificio grande de los seres humanos que han puesto lo más valioso que todos tenemos, que es la vida. Lo único que tenemos. Hace años que estoy preparando un borrón y otro de un montaje teatral para que la gente pueda sentir y saber de lo que se trata de una manera catártica, más profunda, de lo que se trató y de lo que se trata los casi 121 años de dictadura que nosotros estamos viviendo en este país. Son muchos años de guerra, muchos años que no pueden pasar desapercibidos. El imperio quisiera que todo esto se olvidara. Incluso estoy seguro, y lo sé, que el Instituto de Cultura ya no apoya económicamente realmente este museo, y es porque el sacrificio de los seres humanos es una cosa tan grande. Un lugar donde murieron 17 personas, casi todos por la espalda. Señores, los tiros por la espalda. Aquí lo que estamos, una vez más, es recordándole al pueblo puertorriqueño el crimen de un imperio abusador contra gente común y corriente, gente desalmada, gente que venía marchando con rifles de madera. Es una representación simbólica de nuestra nación. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante que estemos los cadetes aquí hoy
y que estemos año tras año, incluso después de nuestra independencia y libertad plena que llegará. Porque estamos sembrando sobre la psiquis colectiva, sobre el alma. Es importante que se sepa que a pesar de la represión, del crimen, del terrorismo, todavía hay gente que se levanta y jura vida y hacienda por la independencia, por la libertad de este país. Los norteamericanos han ganado muchas de las batallas, incluso matando a toda esta gente, el coronel Planton Winchip, el general, el gobernador de Puerto Rico, impuesto por Rupert. Esa gente venía echándosela. Ese hombre, Planton Winchip, venía de asesinar a Sandino después de un engaño terrible en el que Sandino, que era imposible de capturar, cometió la ingenuidad humana llevada por la bondad y por el verdadero deseo de lograr algo mejor en su país, de confiar. Confió en los Estados Unidos, ya lo dijo el Che Guevara, ni un tantito así. Y venían a Puerto Rico y le declararon la guerra, porque hay que ir un poquito atrás, ¿no? Que le declararon la guerra en el 35 al nacionalismo, a los puertorriqueños, a todo lo que se considerara puertorriqueño. Y venían con una orden clara de acabar con todos nosotros. Acabar con el sentimiento, con el alma de un pueblo. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Pues matamos a los que ya están, a los que saben, a los que se sienten puertorriqueños, a los que son capaces de luchar por la libertad y por la independencia, y así lo hacemos. Esos métodos son los métodos de todos los imperios. Los imperios se meten en un país, incluso las creencias y las religiones las tapan con su propia religión, que se la ponen encima. Cosa de llevar a la gente a través de un dogmatismo a ser serviles, a no levantarse nunca. Nosotros tenemos fe, y cuando decimos fe no es creencia, sino certeza. Sabemos que el símbolo es como la gota que cae sobre la roca. Parece que no hace nada. Lamentablemente, hemos perdido mucho porque hemos adoptado los paradigmas de progreso de una nación que va hacia atrás en su evolución. Progreso es que yo tenga un carrito, que yo lo pueda pagar, que me lo den, que me den para acá, que me den para allá. Ese es el progreso mío, del individualismo, del egoísmo. A mí no me importa si el vecino come o sus hijos comen después que yo tenga, ya con eso me basta. Ese individualismo que no piensa en el vecino. Eso que se ha perdido tanto, ¿verdad? Cuando el vecino mataba un lechón y todo el mundo comía, el barrio comía. Hoy en día es dificilísimo lograr que un grupo de gente se una, porque hay mucho miedo, señores. Y es que los métodos del imperialismo son, además de sus armas de destrucción masiva, ¿verdad?, el terror, la mentira. Estas son las armas más importantes que tiene el imperio. A través de la mentira, ellos engañan al mundo. Son dueños de los medios de comunicación. Crean
crean ideologías, crean opiniones públicas, las crean con puras mentiras. Y sabemos que una mentira repetida muchas veces, para muchos se convierte en una verdad. Ellos han tenido siempre una dictadura colonial en este país. Ellos hablan del presidente Maduro elegido democráticamente por un pueblo de un país libre y democrático, cuya democracia Carter alabó y dijo que era la más adelantada y eran las elecciones más fidedignas del mundo. Sin embargo, descaradamente, los Estados Unidos, junto con un grupo de gobiernos de ultraderecha, gobiernos que realmente han sido traidores a la lucha, a la vida, a la gesta y a la generosidad del presidente Chávez. Todos lo quisaron de Petrocaribe, todos le cogieron a Venezuela todo lo que Venezuela quiso darle, y en el momento de la verdad se han trepado unos tipos que lo que quieren es saquear la riqueza de Venezuela. Y entonces, ¿qué sucede? Que el imperio por fin tiene un presidente que les amolda exactamente. Le queda pintado el traje del tío Sam. ¿Qué es el tío Sam? Si usted lo mira, es un empresario donde lo importante es hacer dinero. Y esa es la única libertad que propone y que da el imperio norteamericano, la libertad de robar a los empresarios que pueden aprovecharse de la ingenuidad, de la inocencia del pueblo, engañarlos, hacer como han hecho aquí unos préstamos al 500%, cosa que debería ser y es, entiendo yo, un crimen. Esa es la libertad de la que nos hablan. Porque aquí llegó en 1898 un general Myers que habló de libertad y habló de democracia. Ni la libertad ni la democracia han llegado a este pueblo. Porque es absurdo pensar en una democracia dentro de la colonia. La colonia es colonia, no puede ser democracia. Tú eres libre y soberano o eres esclavo. No puede ser ambas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en Puerto Rico? Una dictadura. Una dictadura donde aquí siempre se ha hecho lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere. Los gobernadores de aquí son gobernadores de mentira. No gobiernan nada, ya ustedes ven. Han puesto una junta fecal para decidir cómo nos van a arrancar hasta el último centavo, porque promesa, lo único que promete es que pagaremos. Y que vamos a pagar aún tengan que arrancar nuestros órganos y venderlos para poder pagarle a esos sinvergüenzas que tienen de más. Que hay que quitarle al pobre, que hay que quitarle al anciano, a los niños de su educación, la salud, para darle a unos manganzones que tienen de más, que para ellos es un deporte la cuestión del dinero. Esa es la justicia del capitalismo, esa es la libertad de engañarnos, de robar y después venir a cobrarnos. Y entonces aquí hay un montón de gente que está pidiendo que se analice de qué es esa deuda. Dicen los señores, nosotros no tenemos deuda alguna. Es como que usted tiene un esclavo y usted manda al esclavo al supermercado y cuando vienen a cobrar le dicen, no, eso fue el esclavo que lo compró. Señores, usted aquí no es dueño de la tierra, del aire, del agua. Nosotros no somos dueños de nada. De lo único que somos dueños, según ellos, es de una deuda. Nosotros le debemos al imperio y no es así. Es imposible que nosotros le debamos a nadie. Nosotros llevamos casi 121 años de coloniaje norteamericano y antes habíamos venido de muchos años también de coloniaje español. Aquí
Nosotros no le debemos nada a nadie, a nosotros se nos debe. A Puerto Rico se le han robado sus riquezas, desde el oro para abajo todo. Actualmente sabemos que han cambiado las leyes para poder explotar las minas de Puerto Rico, y ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Que nuestras aguas puras se contaminarán de plomo y de sustancias nocivas para nuestro pueblo. Para nosotros poder cambiar esto, compañeros, tenemos que hacer un análisis bien profundo de qué es lo que está pasando. Sabemos que el descaro norteamericano ha llegado, diría yo, hasta casi la honestidad. Porque la verdad que hay que ser bien descarado para decir, yo me quiero meter allí y a mí no me, buscar mil razones, pero ya no hay nadie en el mundo que no se crea, que se crea el cuento de los derechos humanos cada vez que se meten en un país. Don Pedro le llamaba el imperio del mal. Y decía que si nosotros tuviéramos oro en los huesos, no dudarían en molérnoslo para sacarle su riqueza. Sin embargo, aquí somos el único país del mundo que se cree el cuento norteamericano. Pero no es que no lo creemos, señores. Es que la psiquis colectiva es como la psiquis individual. Hay que entender la naturaleza humana para saber el daño tan grande que se le está haciendo al puertorriqueño. Porque el daño físico ha sido grande, pero el daño psicológico, el terror sembrado, como el terror con el que ahora están durmiendo a los niños en Venezuela, todos los días amenazando. ¿Cómo usted cree? Si mis dos niñas que viven acá se me acercan de noche y dicen que no pueden dormir porque tienen miedo, porque bombardean Venezuela, me imagino cómo estarán los niños de Venezuela recibiendo esas amenazas constantemente. El imperialismo nunca va a traer nada bueno para este país. Somos pocos los que estamos aquí. Son muchos los que quieren negar las verdaderas razones de su sumisión, que son el miedo, la conveniencia, porque el imperio tiene ejércitos. Es muy rico, claro. Tiene el manejo de los medios, la mentira. Es capaz de estrangular económicamente a cualquier país, cosa que está pasando, que se le está yendo el tiro por la culata, porque ya Alemania y Rusia y otros países están tomando medidas y están dejándolos afuera, porque los métodos de darle órdenes a los demás países, de meterse en sus países, de amenazar con daño económico o con guerra, eso no le da paz al mundo. Y se está llegando la hora, como se llega en cualquier barrio de Puerto Rico o en cualquier lugar donde hay un abusador, que los vecinos se reúnen y le dan una piña para que respete. Los Estados Unidos, como todos los imperios, confían demasiado en sí mismos. Este señor Winship era igualito al señor Abrams, ese que tienen ahora. Son criminales del imperio. El valor de ellos es eso: meterse, hacer daño, robar y luego engañar a la gente con que hicimos la libertad y el progreso y los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos hay en Libia ahora mismo? ¿Qué derechos humanos hay en Irak? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está todo lo que esos pueblos tenían? Vayan, búsquenlos en las arcas del imperio. Nosotros no tenemos el dinero, no tenemos los medios, pero sí podemos usarlos y debemos usarlos. Es nuestro deber contrarrestar todo lo que nos llegue de propaganda. Tenemos que hacerlo porque
gracias a eso se han podido ver las verdades. Miren qué interesante. Se habla mucho de que los medios son peligrosos porque son capaces de llevarnos mentiras, pero también esas mentiras duran menos ahora, porque mientras haya gente buscando la verdad y sacándola a flote, eso puede ser una ventaja. Ya ustedes ven que en el New York Times se dio la noticia de que quienes quemaron la ayuda, supuesta ayuda humanitaria, fueron la misma gente de guiado, porque es guiado como se debe llamar, como lo llama Abrams, porque es lo que es un muñequito del imperio. Y a Trump. Nosotros no tenemos esas armas, pero nosotros tenemos la dignidad. Nosotros tenemos la razón, tenemos la justicia. Somos un pueblo escogido también. Un pueblo que tiene la oportunidad de liberarse. Nuestra lucha no es pequeña, nuestra lucha es grande, es heroica, no es fácil. Todos nos cansamos, todos nos agotamos, todos quisiéramos estar durmiendo cuando a veces tenemos que hacer cosas, pero es nuestro deber, compañeros. Nosotros tenemos que hablar con los jóvenes. Queremos que sepan que el cuerpo de cadetes está abriendo solicitudes para jóvenes y personas que quieran ser cadetes de la República. Es importante que llegue este mensaje así, que ustedes hagan el favor de decirle a alguna persona que ustedes conozcan que quisiera ser cadete de la República, que se vaya acercando. Los cadetes tenemos una formación que se va dando a través del tiempo y que es necesaria para mantener la lucha por la independencia de Puerto Rico. Compañeros, no está bien que sea yo quien les da a ustedes lo que ustedes ya saben hace tiempo. Lo importante es que trabajemos unidos. Todos los movimientos independentistas son buenos, son importantes. Hay que respetar los métodos de lucha de todos, también los nuestros. Cada momento tiene su forma de lucha. En este momento nosotros tenemos que tener una resistencia clara, tenemos que mantenernos verticales, moviendo ese conocimiento que tenemos a los demás. Si no lo hacemos, vamos a perder mucho. Aquí hay personas que yo las he visto muchísimo, en muchísimos lugares, que sé que llevan la vida entera luchando, compañeros que han puesto todo por la lucha de la independencia. Aquí realmente no se trata de dar grandes discursos, sino de ir poco a poco con la gente, comunicándonos y abriéndonos a la realidad de que la única manera que nosotros podemos salir económicamente, políticamente, socialmente, de este hoyo en el que estamos metidos es asumiendo nosotros como puertorriqueños la responsabilidad y no permitiendo ya que el vecino mayor, abusador, sea quien decida en nuestro pueblo. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Gracias al compañero Jerry Serrano. El alma del conocimiento es la arma más poderosa en la que cuentan los pueblos para salir del estado de esclavitud, para avanzar hacia la construcción de una sociedad libre, un estado soberano e independiente, una sociedad justa y humana.
En esta mañana nos llenamos de orgullo al presentar a una mujer que con su práctica diaria y comprometida, día a día, con los puertorriqueños y las puertorriqueñas en pie de lucha, para dirigirse a todos y todas y actualizarnos sobre la lucha de nuestros educadores. Dejamos con ustedes a la compañera Eva Ayala. Buenos días a todos y a todas. A enfrentar la masacre. Hoy recordamos un suceso que ha marcado la historia de Puerto Rico para siempre, cuando el 21 de marzo de 1937, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus gobernantes local, ordenó disparar contra un grupo de puertorriqueños que marchaban por las calles de Ponce, asesinando a 19 de ellos y dejando heridos a cerca de 150. Lo mencionamos porque actuaron con la misma prepotencia y actitud de impunidad con que siguen actuando en la actualidad en contra de nuestro pueblo. Esa misma prepotencia y actitud de impunidad la ostentan cuando imponen la Junta de Control Fiscal, que viene a tomar decisiones que nos afectan a todos, a todas, y que inciden en cada uno de los rincones de nuestra vida, llevando a la mayor precariedad y sufrimiento a los sectores más marginados del país, que somos la inmensa mayoría. En primer lugar, se trata de una junta compuesta de corruptos, ladrones y vividores, muchos de los cuales son responsables directos de una deuda multibillonaria que vienen a cobrar, que son parte de los que se robaron esos 80 billones de dólares y que quieren hoy que se lo paguemos otra vez. Es decir, ellos causaron la deuda, ellos se beneficiaron de esos fondos y ahora dicen que la deuda es nuestra y quieren robarnos otra vez a costa de la salud, del bienestar y de la vida de los y las puertorriqueñas. Podemos decir entonces que los Estados Unidos, a través de esa junta y de un gobierno títere que se doblega ante ellos, continúa masacrando a nuestro país en beneficio de ellos y de los grandes intereses, sin importarles en ningún momento llevarse por el medio nuestro derecho a la educación, a la buena salud, nuestro derecho a un trabajo digno, a tener una vivienda adecuada, nuestro derecho a alimentarnos, nuestro derecho a la energía, el derecho de nuestra gente a un ambiente seguro y a una vida digna. Y encima de eso, cuando expresamos o protestamos ante lo que nos hacen, nos tratan como criminales y nos fabrican casos para amedrentarnos o encarcelarnos sin ninguna otra consideración que asegurar los intereses de los ricos y de los poderosos. Esa masacre, aquella masacre del 1937, hoy sigue tan vigente como entonces. Cada vez que la banca ejecuta una hipoteca, cada vez que nos quitan un carro o que no podemos pagar por algún servicio esencial, nos masacran. Cuando cierran sobre 500 escuelas y cuando quieren convertir más de 30 escuelas en escuelas charter, afectan nuestra niñez y nuestra juventud, distanciándole el derecho a la educación, nos están masacrando. Cuando no tenemos dinero para pagar el hospital o las medicinas de un hijo o de un envejeciente o de cualquier familiar, se nos mueren en las manos de cáncer, del corazón, de enfermedades respiratorias. Esos que gobiernan para intereses ajenos nos están matando. Cuando llenan el país de cenizas venenosas, contaminando los suelos o el aire,
llenando de veneno el agua que nos tomamos, cuando aprueban las leyes que legalizan ese crimen y utilizan las fuerzas represivas para perseguir y arrestar a quienes defendemos nuestro derecho a la vida, esa masacre continúa en el día de hoy. Cada vez que tenemos que decidir entre comprar una medicina para un hijo o una hija enferma y pagar el agua o la luz, cada vez que vamos al colmado y los productos son más caros, la alacena se nos queda vacía y el plato incompleta. Esa masacre continúa en el día de hoy. Cuando echaron a la calle a los 375 estudiantes universitarios al quitarles sus viviendas en la Universidad de Puerto Rico, cuando recortan la oferta académica en la universidad o en las escuelas públicas, cuando aumentan el costo de la matrícula en la llamada Universidad del Estado, le arrebatan a la juventud puertorriqueña el derecho a estudiar, y eso también nos masacra, porque hay que servirle a los grandes intereses en detrimento de la inmensa mayoría del pueblo. Cuando dejan sin empleo y sin derecho a cientos de miles de madres y padres de familia, cuando eliminan miles de plazas docentes en el sistema de educación pública, o nos obligan a realizar un trabajo esclavo, porque trabajamos 3, 4, 5 y hasta 6 horas después de las 3 de la tarde para cumplir con los requerimientos del Departamento de Educación, hacen de este país un país cada vez más inhóspito. La situación de precariedad sigue afectándonos. Esas mismas condiciones creadas por ellos son las que obligan al destierro a cientos de miles, a millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen que dejar el país porque ya no pueden más. Cuando dejan sin retiro a miles de envejecientes en su momento más difícil, la masacre sigue afectando la vida de todos y de todos y cada uno de nosotros. Por eso decimos entonces que es urgente y necesario organizarnos para hacerle frente a tanto atropello, a tanto sufrimiento y a tanta miseria. Estamos entonces obligados a decirles que no les tenemos miedo, que rechazamos su atropello y que estamos dispuestos y dispuestas a defendernos de todos y cada uno de los rincones de nuestro país, porque este archipiélago es nuestro y nos toca actuar a la altura de la dignidad de los pueblos. Cada vez que hacemos una lucha, una manifestación, una protesta, una marcha o alguna expresión en defensa de nuestros derechos, le hacemos frente a la injusticia y le gritamos hasta que nos escuchen que aquí nadie se rinde, que Kelleher es una asesina, que esa junta se vaya pa'l carajo y que Puerto Rico nos pertenece. Venceremos, compañeros y compañeras. Gracias a la compañera Eva Ayala. Llamamos en este momento para hacer el uso de la tarima y dirigirse a ustedes, a las representantes del colectivo Las Lolitas en su centenario, Wanda Ibeliz González Vélez. Lolita, presente. Buenos días a todos y a todas, y gracias al Partido Nacionalista por la invitación que le hiciera al colectivo Las Lolitas en su centenario, grupo de mujeres independentistas, nacionalistas y socialistas al que represento en la mañana de hoy, cuya meta es dar a conocer su legado de lucha, de compromiso y de verdadero amor a la patria en cada rincón de esta isla y entre la diáspora puertorriqueña, a través de la jornada 100 años de Lolita,
que concluirá el 19 de noviembre de 2019, cuando se cumplirán 100 años de su nacimiento. Mes de marzo en nuestra historia, mes repleto de historias de mártires, de héroes y de heroínas que no podemos permitirnos olvidar. En la década de 1930, don Pedro Albizu Campos había sido electo presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Hombre comprometido con los más altos valores y por ende con la lucha por la independencia de nuestra patria, denuncia abiertamente la explotación económica de las corporaciones estadounidenses y combate de manera frontal los abusos de poder de los gobernantes yanquis. El gobierno imperialista de Washington responde con la política de mano dura. Para marzo de 1937, don Pedro, Juan Antonio Corretjer y el resto del liderato nacionalista se hallaban presos en la cárcel de la Princesa, esperando el resultado de la apelación de su caso ante la Corte del Primer Circuito de Boston, que eventualmente confirmaría su sentencia. La Junta Nacionalista de Ponce planificó un acto pacífico que se llevaría a cabo el día 21 de marzo de ese año, tanto para conmemorar la abolición de la esclavitud como para protestar por el abusivo encarcelamiento. Las agencias represivas fraguaron su maquiavélico plan. Desde horas antes de los sucesos, ya la policía fuertemente armada había ocupado las calles Marina y Aurora, lugar donde comenzaría la marcha. Ese 21 de marzo, cuando apenas se escuchaban las primeras notas de la borinqueña que marcarían el inicio de la marcha, el capitán Soldevila intentó detenerlos. La disyuntiva entre seguir adelante o abdicar ante el chantaje era una cuestión de honor y de principios. Los nacionalistas decidieron seguir adelante. Acto seguido, la policía abrió fuego de manera inmisericordia contra jóvenes nacionalistas, hombres y mujeres desarmados, como concluiría el informe Hayes, que participaban de los actos, y contra decenas de espectadores, niños incluidos, que aguardaban en las aceras para ver el desfile. A pesar de la exhaustiva investigación realizada por el fiscal Rafael Pérez Marchán, que culminaría con la erradicación de acusaciones por asesinato contra varios policías, el gobernador Winship lo presiona para que retire esas acusaciones y presente cargos contra los nacionalistas sobrevivientes. En defensa de la verdad y la justicia, Pérez Marchán decide renunciar. Los cargos contra los policías fueron retirados, mientras un grupo de nacionalistas fue juzgado por orden expresa del verdadero asesino. Todos fueron declarados inocentes. Sin embargo, las 19 muertes y el sufrimiento de más de 150 heridos quedaron impunes. La masacre de Ponce fue un intento de suprimir la lucha por la independencia y hasta han tratado a propósito de esconder esa historia. Como dijera María de Lourdes Santiago en una ocasión, ha sido parte de la faena del colonialismo el invisibilizar esa sangre de Ponce, de Río Piedras, de Jayuya, de Lares, porque sería reconocer la heroicidad de la lucha por la independencia. 17 años más tarde, el 1 de marzo de 1954, Lolita Lebrón, militante nacionalista y madre de nuestra patria puertorriqueña, dirigió el ataque armado anticolonialista al Congreso de los Estados Unidos, lugar donde, en palabras de la propia Lolita, nacieron todas las leyes que nos someten. Acto en el que también participaron Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. Con ello perseguían denunciar ante el mundo la opresión colonial del imperio estadounidense sobre Puerto Rico, así como la farsa del Estado Libre Asociado,
que no cambió en nada la situación colonial de la isla y que persiste hasta nuestros días. Sobre Lolita, dijo don Rafael Cancel Miranda: nunca olvidaré aquella Lolita del 1 de marzo y la entereza y dignidad con que subió las escaleras del Capitolio Yanqui. Escalera donde tantos puertorriqueños se arrastran y limosnean, rindiendo pleitesía al invasor de su patria. Ese día ella purificó el nombre de su pueblo ese día ella purificó el nombre de su pueblo, esa escalinata, y borró la humillación de tantos compatriotas. A raíz de esos sucesos, Lolita pasó 25 años presa en un sistema carcelario que le fue extremadamente cruel con ella, pero que no logró doblegarla. Tras su excarcelación en 1979, Lolita regresó a Puerto Rico y continuó su vida de entrega y de lucha por la independencia patria y por la verdadera justicia social. En 1937, Bolívar Márquez escribió en una pared con su propia sangre: ¡Viva la República! ¡Abajo los asesinos! Última afirmación independentista de un joven que agonizaba, pero afirmación que aún vive en el corazón de muchos puertorriqueños. La orden de Tomás López de Victoria, comandante de los cadetes de la República, para seguir adelante con la marcha aquel 21 de marzo, aún pervive como desafío continuo frente a las imposiciones arbitrarias del imperialismo, de sus agencias represivas y de sus acólitos en la isla. Dominga Cruz Becerril arriesgó su vida en medio del tiroteo para impedir que nuestra bandera cayera al suelo durante los sucesos que desembocaron en la masacre de Ponce. Y fue esa misma monoestrellada la que desplegó Lolita en el Congreso cuando elevó junto a sus compañeros su denuncia anticolonial ante el mundo. Lolita Lebrón, esa mujer que solo compró un boleto de ida porque entendía que no regresaría con vida, afirmó al ser arrestada en 1954: yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico. Lolita Lebrón, quien pasó 25 años presa, declaró en 1997 al comparecer ante un comité del Congreso de los Estados Unidos que el ataque a tiros no fue un acto de odio, sino el tercer grito de libertad de un pueblo amenazado con la extinción. Esta Lolita Lebrón, símbolo de dignidad y entereza, personifica la máxima albisuista de la patria es valor y sacrificio. Los héroes y heroínas y mártires de la masacre de Ponce representaron en el momento histórico que les tocó vivir, y Lolita en el suyo, la continuación de una lucha libertaria centenaria. Ahora nos toca a cada uno de nosotros seguir sus pasos, honrar sus vidas y su sacrificio, trabajando sin descanso por nuestra independencia y soberanía, sin atajos, sin inventos, sin yugos desiguales, sin esconder la palabra independencia, cada quien desde su trinchera política, en verdadera comunión y respeto. Asimismo, insertándonos activamente en las luchas sociales, ambientales, sindicales, comunitarias, culturales, estudiantiles. No hay otro modo de rendirles homenaje. Que vivan los héroes y mártires de la masacre de Ponce. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva Lolita Lebrón! ¡Que viva! ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Muchas gracias a la compañera. Queremos agradecer a los compañeros que nos están ayudando con la bandera y cualquiera que pueda darle un relevito a los compañeros, se lo agradecemos. No podemos de ninguna manera continuar estos actos sin antes agradecer al municipio autónomo de Ponce, a la persona de su alcaldesa honorable María Mayita Meléndez, al Instituto de Cultura Puertorriqueño, de la persona Milagros Castro, a Fermín Candelario, responsable de la Casa del Museo de la Masacre, que sin
sin cuya ayuda estos actos no se hubiesen podido realizar. Llamamos en estos momentos: no puede existir la paz sin el derecho. La paz es la expansión más perfecta del derecho. No puede existir la paz mientras los poderes imperiales transgredan el derecho de los pueblos en las aras de sus intereses de rapiña, en aras de su afán de conquista y control de dominio, de materias estratégicas como el petróleo, el gas, el agua y otras. Las invasiones del imperio, burdamente disfrazadas de generosidad, en ayuda desinteresada para imponer el orden o rescatar a los oprimidos, o para garantizar su seguridad, o como ayuda humanitaria. Cualquier excusa es buena. Decían esas intervenciones cada vez que más frecuentes en el imperio en violaciones de los derechos internacionales. Han generado a su vez reacciones en contrario, en la toma de conciencia de muchos hombres y mujeres, quienes aún a costa de su propia integridad, salud y seguridad personal, decidieron negarse a ser cómplices del tamaño del crimen. Dejo ante ustedes la representación del Partido Independentista Puertorriqueño al compañero Carlos Reyes Alonso. Buenos días a todos. Buenos días a la militancia nacionalista, independentista y patriota reunida en esta mañana para rendir tributo a los mártires asesinados por órdenes del imperio estadounidense aquí, en este mismo lugar, el 21 de marzo de 1937. Estoy en representación de nuestro presidente José Víctor Madera, quien no pudo asistir por un compromiso de trabajo. El primer libro que leí sobre don Pedro fue el de Federico Rives Tobar, publicado en 1971, Albizu Campos, el revolucionario. Para un joven principiante, ese libro fue un descubrimiento de la vida y hazaña, del prestigio y valor de nuestro patriota a nivel internacional. En sus primeras páginas hay una cita que me dejó totalmente asombrado. Dice: Albizu Campos es un símbolo de la América todavía irredenta, pero indómita. Años y años de presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos en la tierra que le vio nacer. Nada dobló su voluntad. La delegación de Cuba rinde en nombre de su pueblo homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica nuestra América. Dicho por el comandante Ernesto Che Guevara, a nombre de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1964. En mi ignorancia, leer que el Che hablara así de Puerto Rico era algo que no podía creer. Uno de los capítulos más impactantes de ese libro es el dedicado a la masacre de Ponce, con sus 17 muertos y el montón de heridos. La palabra masacre, que por causa del aumento en la criminalidad hoy es de uso común, en 1972 tenía una carga de dolor inmensa. Uno como que sentía que nos habían matado a la propia familia. Los detalles de la masacre todos los conocemos. Pienso que en la historia centenaria de nuestra lucha este es el momento más terrible. El liderato nacionalista encarcelado, la masacre de Río Piedras reciente en la memoria y los valientes nacionalistas que llegaron hasta aquí desarmados y rodeados por cientos de militares disparando a diestra y siniestra. Es un cuadro terrible. En el libro conocí la historia de Dominga de la Cruz Becerril. Esa mujer pobre y negra nació en Ponce el 22 de abril de 1909. Era tan pobre que sus hijas murieron de raquitismo en la época de la Gran Depresión.
que trabajó como lectora en una tabacalería en Mayagüez, donde toma conciencia y oye hablar de don Pedro Albizu Campos. Tan pronto puede, asiste a una actividad en Mayagüez y acto seguido se inscribe en la Junta Nacionalista de ese pueblo. En sus palabras, sigue a don Pedro porque después que murieron sus hijas, él fue quien le devolvió el ánimo para seguir viviendo. El 21 de marzo de 1937 viene a Ponce para participar de la manifestación y cuando empieza el ruido de las ametralladoras, como a la mayoría, trata de huir. Mientras cogía, vio que la bandera que llevaba una compañera, Carmen Fernández, se iba al piso y fue a recogerla. Porque don Pedro había dicho que la bandera jamás debe tocar el suelo. Sabemos que en una batalla, cuando la bandera cae al suelo, es sinónimo de rendición. La historia larga, hecha bien corta, es que Dominga se exilia a Cuba y luego a México para huir de la pobreza y represión. Ahí se gana la vida declamando poesía. Eventualmente conoce a Fidel Castro y al Che Guevara mientras que estaban en México, quienes al triunfo de la Revolución Cubana le invitan a vivir en Cuba. En 1963 sufre un infarto trabajando en el cañaveral. Es enviada a la Unión República Soviética Socialista para tratamiento y regresa a Cuba. Unos años después sufre un segundo infarto y la Revolución Cubana le asigna una pensión que le permite vivir dignamente el resto de sus días. Vino a Puerto Rico en marzo de 1976 y muere en La Habana en 1981 a los 72 años. La heroica acción de Dominga de la Cruz Becerril describe en cierto modo la lucha de nuestra independencia, mantener esa bandera en alto para que vengan otros a terminar la gesta libertaria. Esa es la lucha del Partido Nacionalista, encarcelados, reprimidos, radiados y conspirando para la revolución de Jayuya y Casablea en 1950, en el Congreso estadounidense en 1954 y siempre dando la cara en todos los frentes. En 1946 se funda el Partido Independentista Puertorriqueño, que contra viento y marea participa en los procesos electorales, pero también estuvo presente en la liberación de Culebra y Vieques, las luchas sindicales, ambientales y sociales que nos atañen como pueblo. En 1959, el Movimiento Pro Independencia, que luego se convirtió en Partido Socialista, donde milité, que hizo todo. La Liga Socialista de don Juan Antonio Corredet, que también hizo de todo. Los grupos que desde el clandestinaje, con otras herramientas, pusieron su vida y libertad personal al servicio de la patria. Entre ellos FAN y el glorioso Ejército Popular Boricua y su comandante mártir Filiberto Ojeda Ríos. ¡Vive! ¡Vive! ¡Presente! Cuando en búsqueda del efímero favor electoral se pretende diluir la lucha independentista, nuestro partido continúa como Dominga de la Cruz Becerril, levantando nuestra enseña nacional, porque Puerto Rico no se rinde. Así seguiremos hasta lograr la independencia y podamos convertir en realidad la consigna de otro héroe, Bolívar Márquez, que escribió con su propia sangre en la pared: ¡Viva la República! ¡Abajo los asesinos! Muchas gracias. ¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Viva Puerto Rico Libre! Como nota al calce, en la internet podemos encontrar en 80 grados información sobre Dominga Becerril. Es muy fácil para que tenemos internet, ¿verdad? Un personaje casi olvidado en la historia. Gracias. Gracias al compañero. Tengo dos
anuncios. Uno es que tenemos una bohemia el 5 de abril del 2019 a las 6 de la tarde en la residencia de José Castillo, el compañero Castillo. Los boletos los pueden adquirir a través de él al 939-969-8794. Aguadilla. Es en Aguadilla. La otra es la jornada de Betances, el 5, 6 y 5, 6, 7, 8 en Cabo Rojo, en la plaza pública. Se pueden comunicar con Miriam Neris al 787-390-2351 o Carmen Asensio al 787-934-6453. Y en estos momentos llamamos al compañero de Poetas en Marcha, William Pérez Vega. Bien, agradezco al compañero que me ayudó a subir, es que tengo una rodilla medio adolorida, pero no por estar de rodillas, precisamente por estar de pie. Poetas en Marcha es una convocatoria abierta donde el arte y nuestra poesía fundamentalmente es una poesía de compromiso social que recoge las luchas de nuestros trabajadores, de la mujer y de nuestros patriotas. Así que por eso estamos aquí y no podemos hacer otra cosa que apoyar este tipo de actividades, porque ellos nos tiran a matar. Y así se titula el primer poema. Nos tiran a matar como un odio vestido de plomo frente al cartel de palacio que es igual a decir cueva de ladrones o la cara política de los buitres. Le temen a la palabra libertad, para ellos decir hambre es pecado mortal. O si hablamos de la miseria nos azotan porque quieren que la aguantemos sin palabras aunque nos explote el pecho, como cuando estamos en el túnel de los condenados, donde solo somos libres para estirar la cadena o llegar hasta el muro del calabozo porque le tienen miedo a la justicia. Cuando nos atrevemos a decir rebeldía para recuperarnos de tanto despojo, nos azotan los perros y estrenan sus garrotes en la espalda de los pueblos. Nos echan veneno al rostro porque les conviene que vayamos a ojos cerrados y solo nos quede el llanto. Siempre lo han hecho, no importa que le llamen látigo, tortura, santa inquisición o gases lacrimógenos que con cada uno persiguen lo mismo. Ya es hora de que les duela a ellos y enterarlos de que si nos movemos caerán, que sientan en carne propia la medicina amarga para que vivan su propio infierno, ese que nos quieren imponer, y hay que golpearlos de frente con la mirada abierta y firme de los pueblos, montarlos en la punta de la rebeldía, porque para quienes no creen en los derechos, gritarlos es terrorismo y paraliza a los cobardes. Es hora de las multitudes y los puños cerrados, como cuando decimos lucha de clases, y nos toca reunir todas las sílabas de este grito en un solo verso, convertirlo en metralla y restrellarle el rostro con el poema de la justicia, ese que hacemos cada minuto hasta el día de los pueblos libres, que de seguro será mañana. Y en esa lucha obviamente hay un sector fundamental, porque si llegamos a esa libertad, si llegamos, será con la mujer. Hay una mujer que estremece las cúpulas y altares donde habita el dios del miedo, porque sabe volar sobre las utopías y cambia cruces por esperanzas. Está hecha de alas y corazón, lleva caminos de luz para la gente que busca un milagro de panes y peces. Entonces los cobardes le llaman loca, le dicen bruja desde la trinchera del odio, le quieren poner rejas a su voz, encadenarla detrás de algún infierno. Les gustaría que fuera invisible o que por lo menos se acostara desnuda con la muerte. Le tienen miedo porque lleva en alto la bandera de los ancianos, a quienes les roban su alcancía,
el llanto de la madre por su hijo, por su hija que se enferma o muere de causas evitables, las quejas de tanta miseria que duele más adentro de los huesos del alma. Le temen porque los pobres somos la mayoría y saben que cuando se juntan para derribar al Dios del miedo, se acaba el reino de la ignominia. Por eso le tiran a matar como cuando crucifican a los pueblos. La he visto montada en la palabra como una Julia que reparte versos en las multitudes alborotadas, o la que disparó a la eternidad. Está con Lola y Juana, con Isabel, con Mariana, Blanca y Luisa, y tantas que nunca se rindieron, porque somos una isla rodeada de mujeres por todas partes, incluyendo la parte de adentro. Si alguna vez la conoces, te dará con hacerle un poema, con decirle un piropo de esos que gritan: lucha sí, entréganos. Si la ves, dale una mano, dile que vamos con ella, porque si un día llegamos a la libertad, será con esa mujer que lucha y ama. ¡Viva Puerto Rico, vive! Muchas gracias al compañero. Llamamos en estos momentos a acercarse a la tarima al señor Luis Pedraza Ledo. Muy buen día, compañeros y compañeras. Agradecemos al Partido Nacionalista y a todos los compañeros y compañeras que nos invitan. Nosotros representamos al programa de solidaridad de Lautier y también a la coordinadora sindical. Como programa de solidaridad de Lautier representamos a los trabajadores unionados del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que son los que hacen posible que esas puertas del museo estén abiertas en el día de hoy, ya que si fuera por la gerencia nos estarían censurando. Hay 4 museos en Ponce, hay uno abierto, Casa Armstrong, y los demás es por cita. Hoy no pueden tener cerrado el Museo de la Masacre. La clase trabajadora en Puerto Rico enfrenta 2 males: la colonia y el capitalismo. La colonia significa la ausencia de poderes para decidir nuestras vidas, desde el salario que ganan los trabajadores, identificar y definir los días que podemos trabajar y aquellos que podemos descansar, las licencias de todo tipo, de vacaciones, de enfermedad, de maternidad, el derecho a organizarnos en sindicatos, los beneficios que pueden existir en un convenio colectivo. Todo eso y mucho más lo deciden ellos, lo deciden los otros. Y los otros son el Congreso de los Estados Unidos, los invasores, el imperio que violenta toda ley, que violenta toda moral para imponer sus intereses. Esa es la colonia que se vive, que los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de este país, los que producimos riqueza, sufrimos día a día. El movimiento obrero surge cuando el trabajador cobra conciencia de que otra sociedad es posible, cuando se aspira a ser iguales, justos y solidarios, cuando se reclama ser mayoría, cuando se reclama distribuir con equidad de la riqueza que producimos. Y ese movimiento obrero de ayer, este movimiento obrero de hoy, enfrenta el otro gran reto, el capitalismo. Un sistema individualista que propone que todo se vende, que promulga que no hay derechos humanos, sino oportunidades para algunos pocos y privilegios para muy pocos. Este sistema que produce desigualdad y pobreza junto al poder imperial en la colonia nos han explotado por más de 500 años. Ayer en España con su monarquía imperialista, hoy en Estados Unidos con su Congreso imperialista y capitalista.
Ayer se emitían cédulas y poderes omnímodos. Hoy se legislan leyes especiales llamadas cínicamente promesa para cobrar deudas que produce el propio capitalismo como una forma de dominio y explotación. El gran reto de nuestro pueblo es superar estos dos grandes males que pretenden legitimizar su existencia mediante el engaño, la mentira y la fuerza militar. El engaño que hoy vivimos es ese llamado Estado Libre Asociado. La mentira es la negación de que somos colonia. Y la fuerza militar es lo único que justifica que estén aquí, porque llegaron invadiendo y se sostienen sobre la base de la invasión. Puerto Rico y en el planeta. Asistir a Ponce un 21 de marzo es reconocer nuestra historia y ansias de libertad. Es denunciar al opresor y al cómplice que sirve de intermediario. Es rescatar el espíritu de lucha que nuestro pueblo ha mantenido en contra del coloniaje y la explotación. En esa lucha, el movimiento obrero ha unido las aspiraciones de una clase social con las aspiraciones de libertad de todo un pueblo. Marzo es fabuloso en nuestra historia. Y queremos dar este dato para ir finalizando. La masacre ocurre el 21 de marzo de 1937, en un proceso de muchos incidentes donde el Partido Nacionalista está asumiendo la propuesta de libertad de nuestro país, donde los partidos políticos de entonces tienen graves problemas para poder representar los intereses del pueblo de Puerto Rico, y donde hay un movimiento obrero que desde principios del siglo XX se había organizado y planteaba una alternativa socialista para poder echar hacia adelante el país, pero sus líderes se habían juntado a los patronos y habían hecho un partido, y el famoso líder sindical era comisionado residente en Washington. Y en eso que alguien le llamó la mogolla, se van definiendo los espacios, y en la década del 30 los trabajadores de la caña, que eran la mayoría, hacen una huelga y llaman a Pedro Albizu Campos a dirigir la huelga. Y la huelga era contra su sindicato, la Federación Libre, porque los había traicionado. Y en ese proceso, después del 30, se va desarrollando ya un obrero en el sector urbano, y la Federación Libre va perdiendo su fuerza y surge la Confederación General de Trabajadores, ya en el 1940, después de los sucesos de la masacre, después del Partido Nacionalista asumir un liderato. Son trabajadores desempleados en el sur que hacen una unión de desempleados. Son los trabajadores en el puerto, en Ponce y en San Juan, que hacen una huelga dirigida por el Partido Comunista. Son los trabajadores de la caña los que van creando la Confederación General de Trabajadores, que surge en el 40, y para el 45 en la Universidad de Puerto Rico, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, los días 23, 24 y 25 de marzo de 1945, reúnen sobre 300 delegados para recibir un informe que iba a presentar el secretario general Juan Sáez Corrales. Y ese informe finalizaba proponiendo la independencia de Puerto Rico por parte de la Confederación General de Trabajadores, que reunía en el 1945 378 uniones y tenía una matrícula estimada entre 250,000 a 300,000 obreros. 1945. Van a plantear la independencia como parte de su lucha, y los traidores de siempre. En ese momento, Partido Popular Democrático meten la cuña de la división, rompen ese congreso,
dividen las fuerzas. Y es importante recordar hoy aquí en Ponce ese dato ocurrido en otro marzo de nuestro país, porque si esos 300.000 trabajadores estuvieran reafirmando desde la Universidad de Puerto Rico en el 45 la independencia del país como bandera de lucha, la historia habría cambiado. Ni la colonia ni el capitalismo podían aceptar un movimiento obrero unido, socialista e independentista. Por ello lo dividieron, persiguieron a sus dirigentes y compraron a otros. Esa es la historia. Celebremos hoy la vida de los hombres y mujeres caídos el 21 de marzo de 1937. Celebremos la vida de los trabajadores y trabajadoras que luchan y han parido la patria. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Luis Pedraza. Le voy a leer algo que yo escribí en un libro que hice hace poco, sobre mi vivencia de lo que estamos pasando en nuestro país, donde denuncio algunas denuncias directas al sistema colonial que tenemos. Droga, violencia, de todo. Y yo se lo quise dedicar a las mujeres de Puerto Rico y le voy a leer un pedacito de lo que él escribió. Dedico este trabajo a ti, a mí, a ustedes, que son muy especiales, que se enfrentan a la vida con mucha valentía, sin temor a equivocarse. Siempre de frente ante cualquier situación, sin miedo a lo que puedan enfrentar cada día. A ustedes, mujeres de Puerto Rico, que todos los días se levantan, trabajan, luchan por vivir y sobrevivir, sin saber lo que la vida les depara, que enfrentan la maldad, el discrimen, el desprecio, el machismo, la injusticia, los problemas sociales, que cada día intentan ser más humanas, más generosas, que ríen, que lloran, que aman, que luchan, que viven y se aferran a dar lo mejor ante cualquier circunstancia, que jamás reprochan conocer a la gente sin importar de dónde vienen ni quiénes son. Si fallan, siempre estarán dispuestas a dar lo mejor de sí y superarse. Y aunque estén cansadas y muchas veces decidan rendirse, siempre habrá un motivo, una razón para seguir, una inspiración y una esperanza. Siempre estarán dispuestas a escuchar y ayudar y a brindar una mano amiga. Siempre recuerden de dónde vienen, por qué aman y odian su pasado, que son la experiencia que la vida le dio, una lección más liberadora, que es amarse y aceptarse, que está el mayor descubrimiento, que brilla por luz propia y sabe que eres completa, incondicional, eres transporte que utilizamos para dar vida, eres frágil, delicada, complaciente, alegre, vanidosa, compasiva, eres fuerza, placer, gratitud, dinamismo. Sonríe y hazlo mucho, porque eres hermosa, eres la mejor creación, porque tienes el más duro trabajo, el de ser mujer. Y ahora quiero dejarles a ustedes a Dominga Flores, que les va a dedicar un poema. Muy buenos días. Para declamar. Este poema se lo quiero dedicar a esa maestra de primer grado que fue la que me enseñó a declamar, y a todas las maestras y después a todos los maestros. Creo que eso que Miss Guzmán me enseñó me ayudó a sobrevivir una familia disfuncional en la colonia. Este poema lo escribió otra maestra, un poema que desde que lo leí descubrí la vigencia que cada día tiene. El poema se titula La Espera y es de la maestra viequense Norma Torres Sáenz.
A mí el 21 de marzo, este no es el poema, es que el 21 de marzo a mí me convocan los mártires y las mártires de este día. Y si se me salen las lágrimas, no crean que es de blandenguería. Que yo cargo un coraje que no quiero que nadie me lo quite. Lo vivo con coraje. La espera. Hay gotas de tiempo borrando memorias, colgando el olvido en cada recodo. Y hay gotas de sangre marcando un camino por donde se irán tu rabia y mi enojo. Hay mentes y manos borrando recuerdos, borrando las huellas de aquello que somos. Mentes maquiavélicas cortan las raíces, las mismas que nutren nuestro gran tesoro. Intentan quitarnos lo que no es posible, lo que para un pueblo es lo más glorioso. Esa gente quiere que olvidemos lo que nos da vida, que olvidemos patria y olvidemos logros. ¿Sí? Nuestra identidad sufre desgarrones, burlan la cultura, cántanle un responso. Cada día siembran semillas de olvido para que este pueblo se olvide de todo. Se olvide el pasado, que ignore su origen, que no tenga sueños, pues claro, a ellos es un estorbo. Y que no recuerde las grandes figuras, hombres y mujeres, patriotas gloriosos. Hay muchos que ansiamos una patria libre. Caramba, pero hay tantos, muchos que aceptan soborno, que no les importa pagar un gran precio, ya que el Dios dinero acaba el bochorno. Siempre de rodillas, rindiendo pleitesías al gran poderoso, dejando en jirones dignidad, orgullo, callando conciencias que aún piden socorro. Pero la patria y la lengua nos identifican, símbolos sagrados de nuestro decoro. La patria bendita, nuestra lengua amada, lengua castellana. Hoy ambas caminan buscando las manos. Hoy ambas caminan buscando las manos. Hoy ambas caminan buscando las manos que dibujen sendas en el fino polvo, buscando las almas que en silencio esperan, porque llegue el día de quitar escollos. Porque somos un pueblo que sí tiene historia, porque hemos vivido represión, oprobio, pero somos un pueblo que ama, que lucha, y hemos sobrevivido el más vil despojo. Les juro que llegará el gran día en que esta isla madre lanzará a los vientos su grito de encono, el que ha de escucharse por toda la tierra y allende los mares su eco sonoro. Y una inmensa ola de manos que al cielo levanten el puño en gesto animoso. Y un coro, coño, un coro de miles de voces que clamen: ¡basta de colonia! ¡Basta de colonia! Ya no más acoso. Miren, vamos al rescate. Esta patria ya no espera. Levanta, boricua, al cielo tu rostro y empuña las armas que el amor construye. Solo así una patria libre veremos muy pronto, porque hoy gotas de tiempo rescatan memorias, colgando recuerdos, abriendo mil ojos. Gotas de sangre
dan vida a una estrella que este pueblo levantará al cielo gozoso. Hoy, mentes y manos construyen y siembran, dan lustre a unas huellas que no borre el oro. Manos que trabajan rescatando historia, la historia sagrada, coño, de lo que sí somos. Norma Torres Sáenz de Vieques. Muchísimas gracias. Antes de finalizar estos actos, les recordamos que al haber terminado lo mismo, marcharemos hacia la catedral, donde estará pautada una misa a las 12 del mediodía, y luego de culminados los actos, los servicios religiosos, nos dirigimos hacia el cementerio. Todos puestos de pie y respeto, entonemos el himno con el compañero Geraldo Gómez. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ver no será simpático. El ruido del cañón, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Puerto Rico libre! ¡Que viva! ¡Muerte al imperialismo yanqui! ¡Que viva! Rapidito, mi gente, mañana 22 de marzo a las 7:30 en la Casa Armstrong, el documental sobre la masacre de Ponce. Están todos invitados. Mañana a las 7:30 en la Casa Armstrong, documental sobre la masacre de Ponce. Gracias por venir.
viva nuestra patria! ¡Que viva! ¡Con ustedes!